Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a su programa Gema de Amor, que transmitimos por medios ACN en YouTube y también por La Palabra del Mesías. Tenemos nuestro tema general que hemos estado compartiendo con ustedes, viviendo el Evangelio en nuestras relaciones matrimoniales. Hoy vamos a entrar a una segunda parte de lo que es este tema, que es cómo enfrentar el pecado de tu cónyuge, cómo enfrentar el pecado de tu cónyuge. Y uno de los principales inconvenientes en las relaciones matrimoniales es, sin lugar a dudas, la forma como enfrentamos el pecado. Por lo regular, una manera inadecuada de enfrentar el pecado de manera personal redundará o va a redundar inevitablemente en una manera inadecuada de enfrentar el pecado en nuestro matrimonio. Normalmente el tema del pecado trae sentimientos relacionados, trae sentimientos encontrados. Por ejemplo, trae vergüenza, trae rabia, trae orgullo. Y aquí es donde la aplicación del Evangelio a nuestra vida nos va a dar la herramienta adecuada para que podamos enfrentar el pecado de una manera mucho más efectiva. Y es precisamente estos sentimientos que el Evangelio enfrenta para mostrarnos en realidad lo que somos, dónde estamos y también en el camino en que estamos transitando. El Evangelio nos abre los ojos del entendimiento para que podamos tener el panorama correcto de la situación en la que estamos. Creo que si nosotros los cristianos, dedicáramos mucho más tiempo a comprender y aplicar el Evangelio de una manera importante en nuestra vida, necesitaríamos mucho menos tiempos de consejería. Y yo creo que los pastores también estarían descansando, tendrían más tiempo para trabajar más en lo que es la predicación. Tuvieran iglesias sanas, tuvieran iglesias amorosas, tuvieran iglesias entregadas a hacer la voluntad de Dios, pero sobre todo tuvieran iglesias que glorificaran a Dios en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, la falta de comprensión del Evangelio ha repercutido en una manera inadecuada en la forma de vida cristiana que llevamos. Y todo esto da como resultado que tengamos entonces en nuestras iglesias cristianos carnales, cristianos que viven una vida llena de caídas o de tropiezos, y algunos de ellos una vida en la cual nunca se levantan. Es muy penoso ver cómo en la iglesia de Cristo los divorcios son cada vez más frecuentes, y mucho más alarmante aún es estos divorcios son por situaciones mucho menos significativas. Estas situaciones, por ejemplo, que es la famosa incompatibilidad de caracteres, que si bien es parte de lo que es el sistema no legal, cuando se tiene que hablar de divorcios, entendemos que no es algo por lo cual un creyente debería de divorciarse, pero vemos que esto es frecuente en las iglesias, es muy frecuente ver a cristianos divorciándose, y es muy penoso que estos cristianos que se divorcian también vuelven a casarse como si nada hubiera pasado, sin más ni menos, se casan sin sentir ningún remordimiento, ningún dolor por la situación que tuvieron. Ahora bien, ciertamente hay situaciones en las cuales la Biblia permite el divorcio. Esto no quiere decir que ya que la Biblia permite el divorcio es que la Biblia está recomendando el divorcio. Y no es así. La Biblia no recomienda bajo ninguna circunstancia el divorcio, pero sí lo permite. Es como cuando el Señor Jesucristo está hablando de esto, ¿no?, con los discípulos, y Él le dice que fue por el duro corazón que Moisés le permitió dar carta de divorcio a su mujer. Y es por esto que entiendo que es importante que destaquemos esta parte, aunque sí sabemos que esto es un tema o una parte de otro tema. Esto pertenece a otro tema que quizás más adelante lo vamos a estar discutiendo.
Todas estas cosas podemos enmarcarlo dentro de lo que son o dentro de los problemas que resultan de la poca comprensión del Evangelio y por ende eh, una aplicación inadecuada del Evangelio a nuestra vida. Es por esto que creo que para poder no solamente tener un acercamiento correcto hacia la forma adecuada de enfrentar el pecado, es buscar, en primer lugar, qué dice las Escrituras. En las Escrituras vamos a encontrar que uno de los temas principales es el amor. Diríamos que es el tema por el cual el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por esto que en primer lugar, para poder enfrentar el pecado, es lo primero que debemos hacer es de amar. O sea, el amor debe de ser algo central. Y yo creo que quizás usted esté pensando que esta recomendación o esto que estamos hablando sería algo como un poco alocado. Quizás usted diga, bueno, yo amo a mi esposo, a mi esposa, yo amo a mi cónyuge. Sin embargo, la forma de cómo nosotros o cómo se confronta el pecado no es precisamente con amor, no lo hacemos precisamente mostrando amor. De lo contrario, las personas no se sentirían como se sienten cuando nos falla o cuando les falla su cónyuge. Deténgase a pensar, ¿cuál es el propósito principal por el cual está enfrentando el pecado de su cónyuge? Piense, medite en esto. ¿Qué cosas ha hecho su cónyuge por lo cual usted entiende que pecó? Recordemos, mis hermanos, que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Así que si usted entiende que su cónyuge pecó, es porque éste está violando la ley de Dios. No sé si esto lo ha podido captar o si ha podido captar esta situación. En la ecuación que le acabo de mostrar, usted no figura como un transgresor ni tampoco como un transgredido por su cónyuge. Usted es un simple observador. Y creo que es en este punto donde el amor se debe de manifestar con mucho más énfasis, con mucho más fuerza. El Evangelio nos muestra la forma como pecamos y contra quién es que pecamos, contra quién estamos haciendo esto. Obviamente, aun cuando el pecado trae consecuencias dolorosas para nosotros, no debemos olvidar que la principal ofensa de cualquier pecado que nosotros cometamos es contra Dios. Dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Todo lo que podríamos esperar nosotros de un enemigo, ¿qué es? Bueno, es el mal. Es un mal que nos desea normalmente nuestros enemigos. Sin embargo, el Señor nos manda a que oremos por ellos. Y aquí podemos ver las implicaciones de lo que hemos estado hablando. No es, obviamente, que nos vamos a hacer insensible a los pecados cometidos por nuestro cónyuge, sino que aplicaremos una mentalidad evangélica en la manera de abordarlos. Esto quiere decir que necesariamente tendremos que pensar las implicaciones del pecado de mi cónyuge para con Dios y también en las consecuencias, más que en las implicaciones que tendría para conmigo. Aquí tendríamos necesariamente que enraizar en nuestra mente el concepto de hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y sé que esto es algo muy elevado. Y toda esta cosa nos llevaría a un estado de autonegación. Ahora bien, ¿no es eso lo mismo que dice el Señor Jesucristo en las Escrituras? Mire cómo dice Mateo
16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, esto es precisamente la cosa más difícil de hacer para nosotros. Decimos a boca llena, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, esto es la cosa más difícil de aplicar. Es la frase más difícil de vivir en nuestra vida personal. Ahora bien, mucho menos vamos a vivir de esa manera o vamos a aplicar esta frase en nuestro matrimonio. Entonces, lo primero que debemos de tener para enfrentar el pecado en nuestro matrimonio, en nuestra relación matrimonial, es amor. Y tenemos que tener amor en primer lugar hacia Dios y podemos cultivar el amor a Dios en la medida en que aplicamos el Evangelio a nuestra vida personal. Tenemos que tener también amor al prójimo, que también lo cultivamos en la medida en que deseamos que los demás conozcan a Dios. Eso incluye a nuestro cónyuge, obviamente. Es importante entender que el principal objetivo de nuestro matrimonio no es hacer a nuestro cónyuge feliz. Tampoco no es proveer de sustento material, ni sustento emocional, ni sustento psicológico, sino que el propósito principal de nuestro matrimonio es mostrarle a Dios a nuestro cónyuge en todos los aspectos de nuestra vida. Y así poder buscar que la gloria de Dios brille en la vida de mi cónyuge. Ese es el propósito principal de nuestro matrimonio, pero ese es el propósito principal de nuestra vida, buscar la gloria de Dios. Cuando entendemos que ese es el propósito principal de nuestra vida y también de nuestro matrimonio, entenderemos que todas nuestras necesidades no dependen de la fuerza de nuestro trabajo, ni tampoco dependen de nuestro esfuerzo, sino que están descansando, que dependen enteramente de Dios. Y podemos confiar, podemos con confianza, con deseo, amar a nuestro cónyuge a pesar de su pecado. Porque así como nosotros, así como nuestro cónyuge peca, así mismo también nosotros lo hacemos. Y quién sabe, mis hermanos, si nuestro pecado será peor. ¿Quién lo sabe? Y aún a pesar de esas cosas, el Señor nos ama. A pesar de todas esas cosas, el Señor también nos perdona. Todo esto nos lleva a un segundo punto, a nuestro segundo punto, que obviamente está entrelazado con el anterior y que lo veremos en el próximo segmento.